Era un día soleado. El cielo estaba sin nubes, pero Jerusalén parecía sumida en una oscuridad silenciosa, como si la ciudad misma supiera que algo inmenso estaba sucediendo. Ese día, las calles estaban desiertas, las voces eran bajas y la ciudad respiraba con una pesadez inusual. Entre las diversas cruces erigidas en el monte Gólgota destacaba una figura. Un hombre, ya conocido por sus crímenes, estaba colgado junto a Jesús el Nazareno, cuya fama se había extendido por todo el imperio. Ya no le importaban los gritos de la multitud ni las miradas de los soldados. Su cuerpo estaba en agonía y el dolor físico era insoportable, pero había algo más que pesaba sobre él, algo además de la muerte inminente. Sintió un peso aún mayor, el peso de su vida, de sus decisiones, de su pecado. El ladrón, como lo llamaban, había sido condenado por sus crímenes, como cualquier otro hombre en su situación, pero algo dentro de él parecía haber cambiado en ese momento. Incluso con el dolor que lo consumía, su mente no estaba centrada solo en el sufrimiento físico. Observó a Jesús con una claridad que ninguno de los soldados, ni los sacerdotes, ni siquiera los discípulos parecían tener. Había algo en Cristo que destacaba, algo que trascendía cualquier entendimiento humano. A diferencia del otro criminal que blasfemó y desafió a Jesús, él reconoció algo sorprendente. ¿A quién podría dirigirse? Aquel hombre crucificado a su lado, aparentemente derrotado, era en realidad más poderoso de lo que jamás había imaginado. Un repentino arrepentimiento se apoderó de su corazón. Miró a Jesús y con voz débil pero llena de fe dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lo que siguió fue un silencio casi espiritual. La multitud que los rodeaba parecía haber dejado de respirar, como si el aire mismo hubiera quedado atrapado entre las rocas y los árboles del Gólgota. El ladrón sintió un calor extraño extenderse por su pecho, algo así como una paz que nunca había experimentado antes. Sus ojos, nublados por el dolor, se fijaron en Jesús, y en esa mirada vio algo que nunca había imaginado: la realeza de Cristo, no en el trono de un rey terrenal, sino en un reino más allá de la comprensión humana. En ese instante, todo quedó claro para él. No estaba ante un hombre común y corriente, sino ante alguien que poseía el poder de cambiar toda la realidad. Su voz vaciló, pero su espíritu habló con fuerza. «Señor, acuérdate de mí». Fue más que una petición, fue una declaración de fe, una confesión de arrepentimiento. Jesús, que parecía estar más cerca del Padre que cualquier ser humano, se dirigió a él. Sus ojos, llenos de compasión, penetraron el alma del ladrón, como si conociera cada rincón de su ser, cada pecado, cada sufrimiento. El dolor que Jesús sentía en su propio cuerpo pareció desaparecer por un momento, y miró a aquel hombre con un amor indescriptible. «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Las palabras, suaves pero firmes, cayeron como una lluvia reparadora sobre el ladrón. No era una promesa vaga, no era una esperanza lejana, era una garantía tan sólida como la misma cruz que lo sostenía. El ladrón no comprendió del todo la magnitud de aquello, pero lo que sentía en lo más profundo de su corazón era claro: sería salvado y su alma hallaría descanso. La multitud circundante, que previamente había estado abucheando y gritando, se quedó en silencio. Ninguno de los soldados, ni los sacerdotes, ni los discípulos podían entender lo que había sucedido entre aquellos dos hombres en la cruz. Fue como si por un momento el tiempo se hubiera detenido. El ladrón sabía que no tenía nada más que ofrecerle a Jesús, nada más que su dolor y su nueva fe. No podía hacer nada más para merecer lo que se le prometió.
No había tiempo para obras, ni para rituales de purificación, ni para dar frutos de arrepentimiento que tanto predicaban los líderes religiosos. Él estaba allí, en el umbral entre la vida y la muerte, y lo que le esperaba más allá era un paraíso prometido por Cristo, donde la gracia no dependería de su pasado ni de sus acciones. En ese momento sintió que el peso de toda su vida se disipaba, no por sus propios méritos, sino por el amor y la misericordia de alguien que estaba a punto de morir por todos. Al ladrón ya no le importaba su muerte inminente, lo que antes lo había aterrorizado. La idea de ser olvidado, de ser relegado al olvido y al sufrimiento eterno, ahora parecía secundario. Se aferró a la promesa que acababa de escuchar. El hoy de Jesús resonó en su alma más profundamente que cualquier palabra que hubiera escuchado jamás. Lo que Cristo estaba diciendo no se refería solo a un futuro distante, sino a un futuro inmediato, algo que comenzaría en ese momento, incluso mientras la agonía física del cuerpo todavía prevalecía. La certeza de la salvación, que antes le parecía tan lejana, se hizo real. En la cruz ya se veía con Cristo en el paraíso, lejos de su dolor y de sus errores. Sintió que ya no estaba solo, que la muerte ya no tendría la última palabra sobre su vida. Sin embargo, todavía había una sensación de conflicto interno, algo que el ladrón no podía expresar plenamente, pero que estaba allí, en lo profundo de su ser. Sabía que su cuerpo estaba siendo consumido por el dolor, que la muerte se acercaba, pero algo más también estaba sucediendo. Una transformación espiritual. Sus pensamientos comenzaron a fluir como un río que finalmente encontró su lecho. Recordó su vida, sus decisiones, los errores que había cometido y las víctimas de sus acciones. Pero, sin embargo, todo aquello se disolvió en la promesa que Jesús le había hecho. El perdón estaba allí delante de él, no por obras o sacrificios, sino por gracia pura e inmerecida. Había sido perdonado y, aun sin comprender todos los detalles de lo que estaba a punto de suceder, el ladrón sintió algo definitivo y concreto en su corazón. Estaba reconciliado con Dios. Mientras su conciencia luchaba con el sufrimiento físico, tuvo la sensación de que algo más allá de lo inmediato se estaba desarrollando. La palabra paraíso parecía haberse transformado ante él. Ya no era un concepto abstracto o distante, sino una realidad que ahora tocaba con el alma. Fue como si estuviera a punto de entrar en un espacio donde todo el peso de la vida, todos los errores, toda la vergüenza, todo lo que lo había definido, ya no importaba. Se vio, en la visión de fe que brotó de su ser, ante una puerta abierta, una puerta que Jesús le sostenía y le invitaba a entrar, no con méritos, sino con una fe sencilla y verdadera. El dolor entonces pareció disminuir, como si la promesa del paraíso comenzara a cumplirse allí, en ese preciso momento. Mientras el ladrón trataba de asimilar la magnitud del momento, se dio cuenta de que las palabras de Jesús iban más allá de lo que su mente podía comprender. No podía negar que se estaba muriendo, pero de repente la muerte ya no le parecía tan temible. El cuerpo, con sus heridas expuestas, ya no parecía ser el único responsable de su existencia. Había una nueva esperanza, una nueva fuerza que brotaba de lo más profundo de su alma, una fuerza que no venía de sí mismo, sino de lo que había escuchado en las palabras de Cristo. Para él, el paraíso ya no era una vaga promesa de un futuro lejano. Podía ya sentir, aun sin verlo, el sabor de la paz que le ofrecía Jesús. Era como si ya se alejara del sufrimiento terrenal y poco a poco entrara en una realidad que solo la fe podía alcanzar. El peso del dolor físico aún lo perseguía, pero el peso del alma, del pecado, de la culpa,
parecía haberse disipado con el último aliento de la vieja vida. El ladrón volvió a mirar a Jesús, ya no con los ojos de un criminal arrepentido, sino con los ojos de un hombre que por primera vez veía al Mesías en su verdadera gloria. No fue solo un hombre el que murió allí en la cruz, sino el Hijo de Dios, quien, aún en el dolor, ofreció la salvación a todos los que creen. Y el ladrón, en medio de su dolor y de su muerte inminente, comprendió claramente lo que significaba ser salvado. Sentía en lo más profundo de su ser que la vida eterna no dependía de su pasado, sino de la mirada misericordiosa de Cristo. Había encontrado la salvación no a través del esfuerzo, sino a través de la gracia divina, recibiéndola con las manos abiertas en ese momento sagrado e inexplicable. La frase de Jesús, "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso", tuvo diferentes ecos según la interpretación. Para algunos, las palabras significaban que el ladrón entraría al cielo inmediatamente, ese mismo día. Otros, sin embargo, consideraron que el énfasis estaba en hoy, como garantía de que la promesa era real, pero su cumplimiento ocurriría en un tiempo futuro. La pregunta generó debate entre los eruditos, especialmente porque en el griego original no había puntuación que indicara exactamente lo que Jesús quería decir. La ausencia de una coma podría cambiar significativamente el significado de la oración. Esa diferencia de puntuación no cambió la salvación del ladrón, pero invitó a reflexionar sobre el tiempo divino y la naturaleza de las promesas de Dios. La duda sobre la traducción exacta no era una cuestión de salvación, sino de cómo entender el tiempo en relación con el plan divino. Para Jesús, hoy, no se limitaba a un concepto humano de cronología, sino que indicaba la certeza de que la promesa se cumpliría, independientemente de cuándo entrara realmente al paraíso. La afirmación de Cristo no se refería al reloj humano, sino a la certeza de la salvación que estaba asegurada en ese momento. La atención, entonces, no estaba en cuándo el ladrón estaría en el paraíso, sino en el hecho de que estaba recibiendo, en ese instante, la promesa de que su alma sería salvada. El hoy, pronunciado por Jesús, en lugar de indicar un cumplimiento inmediato, puede entenderse como un recordatorio de que la salvación es una realidad presente, algo que debe vivirse ahora, en el Chintosin presente. Cuando Jesús dice hoy, está diciendo que independientemente de las circunstancias de la vida del ladrón, su salvación está asegurada inmediatamente a través de la fe. La promesa de Cristo no depende del tiempo humano ni de las obras realizadas, sino de la aceptación de la gracia divina. Esto refuerza la urgencia del arrepentimiento y la decisión de seguir a Cristo, porque el momento de la salvación es siempre ahora, no en un futuro lejano. Para el ladrón, ese momento era el instante de su redención, y aunque no sabía el tiempo exacto, sabía que su eternidad estaba sellada. Esta reflexión sobre el tiempo divino invita a todos los cristianos a considerar la importancia de vivir el presente conscientemente, entendiendo que el plan de Dios no se limita a lo que vemos o lo que experimentamos aquí en la tierra. El hoy de Jesús, por tanto, no es una referencia a un acontecimiento cronológico, sino una invitación a vivir en la certeza de que, acogiendo la fe en Cristo, se experimenta ya la salvación. El ladrón, sin tiempo para recurrir a rituales religiosos ni a buenas obras, recibió la seguridad de Jesús de que su alma estaba salvada y que esto no dependía de nada más que de su fe sincera en ese momento. El significado de hoy también pone de relieve la perspectiva de que la salvación es un acto de Dios que trasciende nuestra comprensión del tiempo. Para muchos, la idea de un futuro lejano, un paraíso inalcanzable, es una promesa nebulosa. Pero, para el lento ladrón,
Ese hoy significaba la certeza de que su eternidad se transformaría en ese momento junto a Cristo. La salvación no está ligada al tiempo, sino a la realidad de un Dios que actúa fuera de los límites humanos. Este hoy no disminuye la grandeza del cielo, sino que ofrece a cada cristiano la certeza de que, arrepintiéndose y confiando en Cristo, está viviendo la promesa de la vida eterna, aquí y ahora, con Cristo. Esta perspectiva también ofrece un desafío al cristiano contemporáneo, que a menudo pospone decisiones de fe, creyendo que la salvación puede ser algo que se logra más tarde o que depende de algo que se hace. El ladrón, con su vida marcada por errores y crímenes, no tuvo tiempo de cambiar su pasado, pero su confianza en Jesús fue suficiente para garantizarle la entrada al paraíso. La lección, entonces, no está solo en las palabras de Jesús, sino en entender que el tiempo de decisión para la salvación es el presente. El hoy de Cristo es un llamado a todos los que escuchan su voz a no posponer más la aceptación de su gracia. En la teología bíblica, el término hoy suele estar cargado de un sentido de urgencia, de un llamado a la acción inmediata. En Hebreos 3:15 leemos: Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este hoy se refiere a una decisión urgente, a un momento que no se puede posponer. La salvación, anunciada por Jesús al ladrón en la cruz, no es una promesa lejana, sino una realidad inmediata. El hoy de Cristo es la puerta, abierta a la redención, y el ladrón, con su súplica, recibió en ese momento la certeza de la salvación, sin nada más que ofrecer que un corazón arrepentido. El hoy de Jesús no es solo una medida de tiempo, sino un llamado a la fe instantánea, al verdadero arrepentimiento. Para el ladrón, este hoy fue el punto de inflexión en su vida. Ya no había tiempo para rectificar el pasado, pero la fe en ese momento, por breve que fuera, le aseguró la promesa de la vida eterna. El cristiano, por tanto, debe comprender que la salvación no es algo que se alcanza en el futuro, sino que comienza en el momento de la fe genuina. El hoy de Jesús es el tiempo de la acción divina en el corazón de quienes se arrepienten y creen. El concepto de paraíso que menciona Jesús es profundo y lleno de significados espirituales. El término griego original, paradeisos, se refiere a un jardín celestial, un lugar de descanso y comunión perfecta con Dios. Este paraíso no es solo un lugar físico, sino un estado de felicidad eterna, donde no hay más dolor ni separación. Para el ladrón, escuchar esta promesa fue más que una garantía de un destino mejor. Fue la afirmación de que su vida, marcada por el sufrimiento y los errores, tenía un futuro redimido en Cristo. La salvación no solo te ofrece un lugar, sino una presencia, la presencia de Dios, junto a Jesús, para siempre. El paraíso prometido por Jesús al ladrón no es solo una recompensa lejana, sino una nueva realidad espiritual que comienza en ese momento de fe. La cruz, que parecía el fin para el ladrón, se convirtió en la puerta a una nueva vida, libre de culpa y de sufrimiento. El cielo, entonces, se trata menos de un lugar físico y más de una relación con Cristo, donde la presencia de Dios será la plenitud de la paz y la restauración. Esta comprensión transforma el sufrimiento humano en una preparación para la gloria eterna, donde el dolor se olvida y el pecado ya no tiene poder. La redención que Jesús ofrece al ladrón no es solo un acto de misericordia, sino el cumplimiento del propósito de su propia muerte. Cuando Jesús dice, consumado es, Juan 19:30, no se refiere solo al fin de su misión terrena, sino al cumplimiento de una promesa eterna, la salvación de los perdidos.
La inclusión del ladrón en el paraíso, incluso antes de la resurrección, simboliza la eficacia inmediata de la gracia de Dios. La salvación no depende de lo que el hombre pueda o no pueda hacer, sino de la gracia de Cristo, quien, incluso en su agonía, ofrece el perdón a quienes, con el corazón quebrantado, claman misericordia. Este momento de la cruz revela la profundidad del amor divino que va más allá de cualquier mérito humano. El ladrón no tuvo tiempo de realizar buenas obras ni de cambiar completamente de vida, pero le bastó su fe en Cristo crucificado para reconciliarse inmediatamente con Dios. Esta escena nos enseña que la salvación no se mide por nuestros esfuerzos ni por nuestra justicia, sino por la gracia de Dios que llega hasta los corazones más quebrantados y desesperados. El ladrón, en su dolor, se convirtió en un testimonio viviente del alcance ilimitado de la gracia redentora de Cristo.